hablar sobre un tema específico en esta agenda nacional, que es la conservación de la biodiversidad y la necesidad de una regulación a través de una ley nacional, y también la posibilidad de una regulación en el marco de la provincia de Buenos Aires. Por eso es que las partes que va a tener mi exposición las he dividido en 4 segmentos. El primero está referido a la agenda ambiental nacional y provincial. Luego el segundo segmento, que está referido a la Ley Nacional de Biodiversidad, cuál es el escenario normativo que tiene la Argentina en esta materia y las posibles estrategias para regularlo, los contenidos que debería tener una ley de biodiversidad. En tercer lugar, el ámbito provincial, cómo sería una ley de biodiversidad en la provincia de Buenos Aires, cuáles son las estrategias de regulación que debería tener una ley que es diferente, provincial, de una ley nacional. Y en una cuarta parte, las conclusiones. Bueno, pasamos primero a la agenda ambiental en el ámbito nacional y el ámbito provincial. Bueno, lo primero que quiero enmarcar de mi presentación es que el modelo de conservación del ambiente, el modelo de gestión ambiental, el derecho ambiental, en la Argentina está enmarcado en el desarrollo sostenible, el concepto de desarrollo sostenible, que es un concepto que todos aprendimos, tiene que ver con satisfacer necesidades de la generación presente sin comprometer a las generaciones futuras. Ese es el modelo. Pero si uno revisa el informe Brundtland, de donde surge esto, nuestro futuro común, el informe de 1987, ya desde allí aparece no solo la estrecha vinculación con las generaciones futuras del concepto, sino la necesidad de pensar al desarrollo sostenible como una amalgama entre la protección del ambiente en armonía con la economía y con el desarrollo social. Es muy importante tener en consideración este vector cuando uno piensa una estrategia ambiental nacional, porque cualquier estrategia de gestión ambiental en nuestro país y en las provincias debería ser virtuosa en armonizar las pautas de desarrollo, y entre ellas las pautas de desarrollo económico y social, con la variable ambiental, y no anular estas variables entre sí. Argentina ha tenido hasta ahora 2 características en su regulación ambiental. Ha sido espasmódica la regulación ambiental porque ha sido legislado el bien jurídico a través de leyes que se refieren a conflictos muy puntuales. Yo las llamo leyes hiperespecíficas, y además casi todas estas leyes, o la mayor parte de estas leyes, en lugar de referirse a la gestión de algún sistema ambiental o de una actividad con incidencia sobre el ambiente, han sido como respuestas a factores productivos. Entonces hay que cambiar esta lógica y tener la lógica que tienen los países desarrollados, que hacen derecho ambiental pensando en gestionar el bien jurídico ambiente y no en obstaculizar el desarrollo. Por eso es que hay que pensar en los 17 principios, los 17 objetivos para el desarrollo sostenible que Naciones Unidas nos trae, y entre ellos varios de estos principios se refieren a ambiente, pero varios otros no. Ese es el enfoque que tenemos que tener. Si uno quiere hacer un diagnóstico sobre la agenda ambiental que el país tiene, para saber, hacer un inventario y saber cuál es el debe y cuál es el haber, bueno, entre el haber, que es lo que tenemos, vamos a encontrar bastante poco, y lo poco que tenemos lo vamos a ver que está mal enfocado, y rápidamente nos vamos a dar cuenta, si hacemos este ejercicio que les voy a proponer, cómo las falencias o las lagunas legislativas son muy trascendentes. Para hacer un buen diagnóstico hay que dividir el bien jurídico ambiente en los 3 tipos de enfoque que la legislación puede adoptar.
El primer enfoque es el directo, que es el de la regulación por sistemas. Aire, agua, suelo, flora y fauna son los sistemas que componen el ambiente. Deberían haber leyes de aire, de agua, de suelo, de flora y de fauna. Además, el segundo enfoque es el indirecto, que regula el ambiente a través de actividades, residuos, industria, agricultura, pesca, minería, bueno. Y el tercer enfoque es el instrumental. La legislación ambiental también debería enfocarse en los instrumentos como la evaluación de impacto ambiental, el ordenamiento ambiental del territorio, el seguro ambiental, la educación ambiental. Bueno, si uno repasa estos tres grandes cajones, bueno, se da cuenta de qué tenemos y qué es lo que no tenemos. Bueno, este ejercicio es muy interesante porque respecto al enfoque directo, uno advierte rápidamente que, por ejemplo, Argentina en materia de aguas tiene dos leyes. Una es la 25688 de presupuestos mínimos de gestión de aguas, pero es una ley que no se aplica porque tuvo una técnica legislativa muy deficiente, es decir, de aguas no hay ley. Y tenemos una ley de glaciares, que es una ley de aguas congeladas, la 26639. Es decir, tenemos por delante el carro de los caballos, porque pusimos una ley hiperespecífica para una específica tipología de aguas, los glaciares, y sin tener una ley nacional de aguas. En el aire, fíjense, tenemos una ley referida a cambio climático, es decir, un fenómeno vinculado con la atmósfera, pero en una ley de atmósfera. La vieja ley de atmósfera, la 2284, era una ley de adhesión y no tiene aplicación práctica. En materia de suelo tenemos la vieja ley, la anterior era de comienzos de la década del 70, esta es de comienzos de los 80, la 22428. Tampoco tenemos entonces una regulación, es una ley muy vieja de fomento del uso de suelos. Hay un convenio para evitar la desertificación, pero no hay regulación en materia de suelos. Flora y fauna, la ley de fauna es una ley también de comienzos de los 80, vamos a ver que no tiene aplicación práctica. Y la ley en materia de flora no tenemos ley de flora. Lo que tenemos son leyes de bosque, es una vieja ley de riqueza forestal 13273 y una ley 26631 de bosques nativos. Es decir, lo único que es regulado es un segmento de la flora, bosques nativos. Después las aguas están reguladas por una ley que ha sido de dudosa constitucionalidad y los glaciares una ley que si uno la quiere ver en sentido de desarrollo es una ley más que para proteger las aguas congeladas, es una ley para gestionar las actividades que sobre los glaciares se cierren o para impedir que las actividades se cierren, ¿no? Entonces, en el enfoque directo el diagnóstico es pésimo. Y esto porque nos estamos refiriendo, estamos poniendo el foco en temas quizás menos trascendentes que los estratégicos. Estos son los 5 temas estratégicos que la Argentina debería enfocar en una buena legislación ambiental. En el enfoque indirecto hay leyes vinculadas con actividades. Por ejemplo, la minería tiene una regulación en el Código de Minería, artículo 13, sección segunda. En residuos hay algunas leyes, es quizás el segmento más regulado. Pero en contaminantes, por ejemplo, hay un fenómeno interesante. No tenemos ley de contaminantes, pero sí tenemos una ley de presupuestos mínimos de PCBs, 25670, que es uno de los 200 contaminantes orgánicos persistentes que están regulados por el Convenio de Estocolmo. En pesca tenemos un segmento en la Ley Federal de Pesca de conservación de los recursos vivos marinos. En materia de quema o de incendios hay 2 leyes sin implementación, pero son dos leyes que podrían tener aplicación práctica si fueran implementadas y resolverían el problema de los incendios, o por lo menos sería un buen comienzo para resolver este problema. Sin embargo, a pesar de lo poco que tenemos, este tema lo tenemos regulado, seguimos pensando que la quema y los incendios se van a solucionar, por ejemplo, con una ley de humedales. Miren el diagnóstico errado que tenemos. Es lo poco regulado, con falta de implementación, y sin embargo pedimos otra ley para resolver este, que es uno de los pocos temas que aparecen regulados. Por ejemplo, la vieja ley de represas, 23879. Y después en el enfoque instrumental hay una ley de información pública ambiental, la 25831. Tenemos 2 leyes. Miren las falencias que tenemos, y la que sí tenemos hiperregulada es la educación ambiental, con 2 leyes que salieron en este último periodo, 27592 y 27621. La primera es la ley Yolanda para educación a funcionarios públicos, la segunda una ley de educación ambiental integral, las 2 con serias deficiencias de técnica legislativa porque ninguna es de presupuestos mínimos. Y después
La evaluación de impacto ambiental, el seguro ambiental, el ordenamiento ambiental anterior, están todos regulados en la Ley General del Ambiente, pero no están regulados específicamente en leyes. Y la otra gran falencia de la Argentina, no hay regulación de delitos ambientales. El proyecto de reforma Justicia 2020 incluye en la reforma general del Código Penal un título específico, a partir del artículo 444, con delitos ambientales específicos. La Argentina no tiene ningún delito que regule el bien jurídico, que proteja el bien jurídico ambiente de manera colectiva y autónoma, sino que lo hace de manera indirecta en esos artículos que están ahí mencionados. Esta es otra enorme falencia de la Argentina en materia de legislación ambiental. Así que, haciendo un buen esquema de análisis, uno advierte este diagnóstico sobre la regulación ambiental nacional. Si pasamos al sector de la aplicación de esto, bueno, el problema del análisis se da en dos sentidos, horizontal y vertical. En el sentido horizontal uno debe analizar cuál es la funcionalidad que existe entre la autoridad ambiental nacional y las autoridades sectoriales. Y aquí juegan dos principios, el de concentración y el de dispersión. Si un país tiene una política ambiental muy fuerte, lo que sucede es un fenómeno que se llama concentración, porque la autoridad ambiental nacional concentra las funciones ambientales de las carteras sectoriales, por ejemplo, minería, infraestructura, puertos, agricultura y ganadería. No decide la política ambiental de ese segmento, sino que se la transfieren al área ambiental. Cuando el área ambiental es más débil, lo que sucede es que la política ambiental se dispersa en los sectores y son oficinas del Ministerio de Agricultura, del Ministerio de la Secretaría de Minería o la Secretaría de Infraestructura, oficinas particulares de esos ministerios, las que deciden la política ambiental para esos espacios específicos. Son como dos sectores que en una cinchada tiran para un lado y para el otro. No hay modelos que tengan plena concentración o plena dispersión, sino que lo que se hace es, a nivel nacional o a nivel de las 23 jurisdicciones provinciales, para cada materia específica interna ambiental, adoptar un grado de dispersión o concentración conforme a la decisión política que se tenga. Pero lo que no hay que perder es el tener una agenda ambiental clara, y no es necesario concentrar todo en la agencia ambiental, y muchas veces es mejor que el sector, que la autoridad sectorial defina las cuestiones ambientales, porque tiene el conocimiento técnico, la economía y la representatividad del sector al que se le van a aplicar las pautas ambientales. Lo que sí claramente debe existir es una coordinación entre la autoridad ambiental y la autoridad sectorial, para que la política ambiental no se dibuje cuando es traducida por el sector. Así que es importante replantear los roles que tienen las autoridades sectoriales. Un modelo de esto se puede encontrar en la resolución 3/2019 de evaluación de impacto ambiental para las explotaciones hidrocarburíferas offshore en el mar argentino, que tiene un procedimiento de evaluación de impacto ambiental en donde intervienen ambas autoridades, tanto la autoridad ambiental como la autoridad de energía. Es una buena explicación de cómo y las autoridades pesqueras también, ¿no? Y después el otro nivel de análisis para una agenda ambiental nacional en el ámbito del Poder Ejecutivo es revisar la relación vertical, es decir, la relación que hay entre la autoridad nacional y las autoridades provinciales. Acá lo que se da es un fenómeno en la agenda ambiental nacional, que es la falta de implementación de los presupuestos mínimos. Es decir, los presupuestos mínimos es el nombre que tienen las leyes nacionales ambientales, así la llama el constituyente en el artículo 41, tercer párrafo de la Constitución Nacional, que son leyes que luego son complementadas en cada una de las jurisdicciones provinciales. Ya les deben haber comentado que complementar significa agregar protección en cada una de las provincias. Pero el fenómeno que observamos a nivel nacional es que la legislación de presupuestos mínimos, la que dicta el Congreso Nacional, al ser una decisión política nacional, pero que luego no es aplicada por la nación, sino que es aplicada por cada una de las jurisdicciones provinciales, es una decisión política que requiere, o que es compartida en el sede local, porque luego requiere de la provincia que deberá colocar fondos, esfuerzo y energía para llevar adelante la aplicación de la decisión política, que es un poco ajena, porque es del orden jurídico nacional. Entonces, en ese sentido, es que es importante que las leyes nacionales
primero, adviertan esta necesidad y adviertan el fenómeno de que la mayor parte de las leyes que yo mencioné antes no están siendo implementadas por las provincias. Entonces, advertido ese fenómeno, hay que tomar soluciones. Una solución es, primero, la zanahoria, que es dotar a las leyes de fondos para que las provincias tengan, si tienen intención de implementar las leyes, bueno, tengan estímulos económicos para poder llevar adelante la implementación de las decisiones del orden nacional. Esa es una buena política. Y otra buena política es, además del fomento mediante mecanismos como fondos, como tiene por ejemplo la ley de bosques nativos. Si uno observa, la única ley aplicada es la ley que tiene un fondo, que es la ley de bosques nativos. Y otro mecanismo para esto es también dotar a la Autoridad Nacional de capacidad para pedir informes a las provincias sobre cómo se aplican las leyes nacionales y además tener algún tipo de vigilancia sobre los complementos de las provincias, cuando no se hacen los complementos, cuando no se implementan las leyes en su propio tiempo, ¿no? El rol del COFEMA en este sentido también es importante, donde las provincias tienen mayoría frente a la Autoridad Nacional, por eso es que el rol del COFEMA debería reverdecerse en este sentido. Y además es importante que las leyes nacionales se transformen en leyes implementables y no sean leyes que sean como una suerte de patente de corso para que los conceptos que traen las leyes ambientales luego puedan, que en general son conceptos que conducen a la limitación de derechos individuales. Si esos conceptos son demasiado vagos, demasiado imprecisos, los sectores productivos lo que van a hacer es dinamitar cualquier tipo de aplicación de las leyes nacionales o de las mismas leyes provinciales. Por eso es que es importante dotar a las autoridades de la capacidad para catalogar los objetos de regulación y de ese modo llevar adelante legislaciones que tengan un horizonte de implementación y que no que sean leyes que todos festejamos cuando salen, son votadas, publicadas en el boletín oficial, pero sin embargo luego quedan con un cuadro, ¿no? Sin aplicarse. Segunda parte, quiero referirme a la necesidad específica ahora de una ley de biodiversidad. Primero, el escenario. El escenario mundial es que estamos frente a la sexta extinción masiva. ¿Sí? Estamos frente a una era que nos pone por delante una sexta crisis de extinción masiva. Si uno observa los números son alarmantes, es la primera vez que el hombre tiene la capacidad, ha tenido la capacidad para poder transformar el entorno, y fíjense, desde el año 1500 la Tierra podría haber perdido entre 7.5 y 13% de los 2 millones de especies conocidas en el mundo. El IPBES, que es como el panel intergubernamental de cambio climático, el mismo pero para biodiversidad, derivado del convenio de biodiversidad, nos dice que el valor económico de las contribuciones de la naturaleza, bueno, equivale a 24 trillones de dólares al año, que es el PBI de todos los países del continente juntos. Y en Argentina, más de $30.000 por persona por año, es decir, más de 3 veces el sueldo promedio. Es decir, estamos frente a un componente de la biodiversidad que está en peligro, pero además que funciona en nuestro sistema. Lo que pasa es que no estamos valorizándolo. Y la Argentina tiene una oportunidad, porque fíjense, si uno compara el número de especies, por ejemplo, este es un indicador, de plantas vasculares del cono sur, la Argentina es la que arroja mejores números. Es decir, la Argentina tiene 10.006 especies, mientras Brasil, Chile tienen menor número, van en decrecimiento. ¿Cuáles son las amenazas en materia de biodiversidad? Bueno, la conversión de los ecosistemas naturales a tierras agropecuarias, la deforestación, las malas prácticas de manejo ganadero, la introducción de especies exóticas invasoras, el tráfico ilegal y el cambio climático son las principales causas para la pérdida de biodiversidad, dice la Agenda de Biodiversidad 2016-2020. Las oportunidades, bueno, la Argentina es uno de los países con mayor número de ecorregiones del mundo, cuenta con 18,15 continentales, 2 marinas y una Antártida, es decir, tiene una gran diversidad de especies. La biodiversidad le falta, no tiene popularidad, no tiene, porque el nombre es raro. Tendríamos que hablar de una ley de la naturaleza, porque esta ley lo que hace es trabajar la naturaleza y poniendo el foco en la flora y en la fauna sobre todo. Dijimos,
La oportunidad, como lo dice la estrategia, es que la abundancia de ecosistemas, la Argentina tiene 10.006 especies vasculares y además 10.006, de esas 10.006, 1.749 son endémicas de Argentina. ¿Qué es la biodiversidad? Bueno, la biodiversidad en el convenio de diversidad biológica se la define como la variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, incluidos, entre otras cosas, los ecosistemas terrestres y marinos, y otros ecosistemas acuáticos, y los complejos ecológicos de los que forman parte. Comprende diversidad dentro de cada especie, diversidad entre las especies y diversidad de los ecosistemas. Es decir, la diversidad biológica o la biodiversidad tiene tres grandes tipos. Primero, el más grande, que es la diversidad de ecosistemas, ¿sí? Es decir, esa es la macrodiversidad. Después tenemos la intraespecie, que es la diversidad que se da entre especies. En el primer caso, en la de ecosistemas, lo que hacemos es identificar los problemas de conservación que tienen determinados ambientes, ecosistemas, y colocarlos para tratar de proteger a los que están con niveles más complejos de conservación. En el caso de las especies, es fácil la identificación de especies que están en peligro de extinción, que tienen retroceso biológico, y ahí lo que se hace es tratar de mantener la diversidad, la mayor cantidad de variabilidad de especies. Y después el tercer nivel de diversidad biológica es el nivel dentro de las especies, es decir, el genético, que también es muy importante, los diversos componentes genéticos que la diversidad biológica nos otorga, ¿no? La Estrategia Nacional de Biodiversidad del 2016 al 2020, que ya está vencida, es una estrategia que tiene 9 ejes. Si uno los repasa, se da cuenta la importancia que tiene esta estrategia: la conservación y uso sustentable de la biodiversidad, el conocimiento y la gestión de la información sobre la biodiversidad, la conciencia, la divulgación y la educación de biodiversidad, prácticas productivas y consumos sustentables, recursos genéticos, valoración de la biodiversidad, monitoreo y control, prevención y fiscalización para la biodiversidad, la coordinación interinstitucional e intersectorial y la cooperación internacional. Son todos, miren, el gran abanico de cuestiones que abarca una agenda de gestión de la biodiversidad compuesta dentro de la Estrategia Nacional. Las estrategias son los instrumentos que el Convenio de Biodiversidad dice que deben de llevarse adelante para la gestión de la biodiversidad, ¿no? ¿Cuál es el escenario actual? ¿Por qué es necesaria una ley de biodiversidad además de una estrategia? Bueno, primero porque tenemos un convenio que dice que deberíamos tener varios contenidos regulados. Pero además porque en materia de flora, como vimos antes, hay un vacío normativo, solo está regulado un elemento de la flora, que son los bosques. En materia de fauna, la ley es antigua, porque tenemos leyes muy antiguas en materia de biodiversidad. En suelos, la ley es vieja. En fauna, es la 22.421, es una ley que todavía se aplica, pero se aplica solo para cuestiones federales, es decir, para el tráfico interprovincial o internacional de fauna. Pero el tráfico es cuando la fauna ya ha sido cazada, ya ha sido tomado el componente, ya ha sido utilizado. Es decir, no hay una ley nacional, esta ley es una ley de adhesión y ha sido adherida primero por 3 provincias y desadherida por 2 provincias. Solo hoy adhiere Mendoza a esta ley. Por lo tanto, no hay una legislación unificada. Las 23 jurisdicciones de nuestro país, los 23 Estados miembros, poseen regulaciones de fauna disímiles, atomizadas. Hay actividades reguladas vinculadas a la fauna, sí, pesca, agricultura, pero no tienen pautas ambientales fuertes. Eso también es una falencia. Y el fenómeno que se está dando es el que les dije recién. Hay una heterogeneidad normativa provincial con muy escasa adhesión de leyes nacionales. Por lo tanto, saltamos una estrategia que es una hoja de ruta para la gestión del Ministerio de Ambiente Nacional a leyes provinciales con tratamiento disímil para las mismas especies. Por ejemplo, hay provincias que premian la caza del puma y hay provincias que lo declaran especie protegida. Entonces, el animal no sabe qué hacer cuando cruza la frontera, o sabrá qué hacer. Si cruza la frontera, va a tener problemas de conservación. Por lo tanto, estamos recabando. Quedan 3 minutos, por favor.
Perfecto. Bueno, que necesita una unificación a partir de qué? Bueno, a partir de una ley de presupuestos mínimos. La Constitución Nacional establece claramente que se necesita regular los temas ambientales en leyes nacionales y esas leyes deberían ser leyes de presupuestos mínimos. ¿Por qué? Porque los presupuestos mínimos son directamente operativos en los ámbitos provinciales. Entonces, esto nos sacaría de este escenario de atomización. Y además porque el patrimonio genético en la Argentina no tiene una regulación específica. La resolución la 226 o la 410 del 2020 del 2019 son todas regulaciones de la Autoridad Nacional. Así que este es un escenario de vacuidad normativa y además, si miramos otros países, España tiene ley de biodiversidad, Francia tiene ley de biodiversidad, Costa Rica, Perú, Venezuela, Nicaragua, México tiene proyectos. Entonces, esta es una falencia de nuestro país, que no tenemos una regulación en este sentido. Una ley de biodiversidad contendría planificación por ecorregiones, instrumentos como los listados de especies amenazadas. Hoy la Argentina a nivel nacional no tiene especies amenazadas. Las tiene listadas por el Ministerio de Ambiente de la Nación, pero es un listado que la autoridad dicta, pero sin un apoyo legislativo que lo haga obligatorio en territorio provincial. Por lo tanto, dependemos de los listados de cada una de las provincias que pueden ser diferentes entre sí. No tenemos trazabilidad, no tenemos definición de limitación de capturas, conceptualización de enfoque ecosistémico. Deberíamos tener una regulación nacional en la ley con sitios prioritarios para la conservación, con un enfoque ecorregional, regulación sobre usos sostenibles de los componentes, una regulación sobre exóticas invasoras, uno de los grandes problemas que tiene la biodiversidad en la Argentina, que no tiene regulación nacional. La regulación nacional implicaría poder intervenir sobre el comercio y el traslado de estas especies, y para eso se necesita un apoyo en una ley. Una resolución nacional no da apoyo aquí a la pared. Y como decía, una regulación sobre patrimonio genético sería muy trascendente, regular sobre mecanismos de fomento, como las certificaciones para los usos sostenibles y el control y la fiscalización en materia de diversidad biológica. Así que esto, dejo de compartir pantalla y vuelvo con ustedes para cumplir con el tiempo. Esto nos conduce a una serie de conclusiones respecto a este punto. La Argentina tiene una agenda nacional legislativa que es errática, deficiente, porque se ha encargado de temas muy específicos y no se ha encargado de los temas estratégicos. Si uno mira, los cajones vacíos son muchos y además, más alarmante, los medios de comunicación, mucha de la gente que está preocupada y que tiene mucha mística en protección del ambiente, como tengo yo, uno ve que está conducida a debates por temas que, si uno observa el diagnóstico de la legislación estratégica nacional, son temas que podrían abordarse con leyes que ya están vigentes. Entonces, me parece, y la Corte lo ha dicho esto, una causa equística por los incendios en el delta del Paraná, le enumeró a los actores, les enumeró las 5 leyes que solucionan los incendios en el delta del Paraná y le dijo, el problema es la implementación de estas 5 leyes. Bueno, este es el diagnóstico en la Argentina en materia de agenda ambiental nacional, y un tema, la biodiversidad, que carece de regulación, bueno, no está en agenda, aunque yo creo que este tipo de encuentros son muy buenos porque nos ponen en caja para poder entender, desde los que investigamos estos temas, bueno, la importancia, la trascendencia que tiene este tipo de falencias y cómo podrían cambiar la agenda ambiental, tanto en la nación como en la provincia, porque una ley de biodiversidad en la provincia también sería muy importante, porque la provincia tiene plena competencia para regular la biodiversidad, a diferencia de la nación, que regula los supuestos. Bueno, los despido, o quedo abierto para las preguntas, o si está previsto. Les agradezco por haberme escuchado todo este tiempo.